qué decir, contenta. Miguel, no te conocía y el ratito que estuvimos hablando antes del encuentro con la gente me sentí muy cerca. Me gusta lo que haces, lo poquito que escuché que me contaste lo que haces. Y bueno, y feliz, encantada de que estés acá y de que nos puedas transmitir lo que conocés y lo que sabés. Gracias, gracias. Bueno, entonces yo me voy a tomar un minutito para presentar a Miguel Islas. ¿Quién es Miguel Islas? Miguel es psicoterapeuta Gestalt, ya hace más de 18 años que se dedica a ser docente, formador, supervisor en programas Gestalt. Está certificado por Ruela Frank, es maestro para Latinoamérica de la formación en psicoterapia de desarrollo somático. La parte en inglés, el nombre lo decís vos, Miguel, te cedo el honor. Y también es director y fundador del Center for Relational Kinetic. Perfecto. ¿Está perfecto? Bien. Muy bien. Y está certificado como educador de movimiento por el Body Mind. No, eso lo decís vos también en inglés. Body Mind Movement. Eso, perfecto. Y una de las cosas que más le interesa a Miguel es desarrollar vías creativas para integrar la investigación de la intercorporalidad con una perspectiva kinestésica a la práctica de la psicoterapia. Y como profesor le apasiona también los temas de fenomenología aplicada, la corporalidad y la resonancia kinestésica. Y estás escribiendo actualmente acerca de la terapia como un proceso encarnado, que esa palabra la utilizaste antes mientras estábamos hablando en la intimidad del Zoom. Miguel, un honor, un lujo contar con vos, estamos súper agradecidas y bueno, nos disponemos a escucharte. Les pedimos a todos que silencien los micrófonos. En el orden del encuentro, Miguel nos va a contar lo que él está haciendo, lo que él está trabajando, y al final, todas las preguntas que tengamos ganas de realizar, vamos a hacerlas por escrito, por el chat, y nosotras se los vamos a ir leyendo en voz alta a Miguel para que él las responda. ¿Sí? Bueno, vamos a disfrutarte. Gracias. Gracias, pues yo de entrada, muchísimas gracias por la invitación. Espero que sea una tarde que disfrutemos juntos. Me siento muy honrado de estar aquí. Ya Viviana comentó de mi experiencia, pero quiero compartirles un poco lo que me apasiona, y lo que me apasiona es la psicoterapia y me apasiona la perspectiva de movimiento dentro de la psicoterapia. Esto lo aclaro porque venimos de otras propuestas que tienen que ver más con la corporalidad. Hoy estamos dando un giro a lo kinestético, a lo estético y al movimiento. Entonces van a escuchar desde ahí mucho de lo que voy a decir. Y también la perspectiva relacional me es importante. Por eso elegí estos dos temas para compartir juntos. Y lo que estoy notando ahorita por el tamaño de nuestro grupo, creo que nos va a dar oportunidad quizás ratos como de intercambiar un poco. Entonces, de alguna manera, si nos conservamos más o menos en este grupo, quisiera abrir la oportunidad a que si alguien quiere levantar la mano y preguntar algo, vayamos haciéndolo como un diálogo, tratando de no, o sea, trataré de nada más, si estoy en la mitad de un tema, a lo mejor que me esperen tantito, pero que podamos ir jugando con la información y que sea más un diálogo, si les parece. Entonces, sin más preámbulo, lo que me gustaría es empezar con un ejercicio para todas juntas, que tiene que ver con lo que hacemos. Y lo que te voy a pedir es que te detengas un momento. Si te sirve cerrar los ojos, si no, puedes tenerlos abiertos. Pero lo que te quiero invitar es a que te notes a ti en este momento, en este lugar. ¿Cómo llegas? ¿Cómo estás? Nota cómo empiezas esta exploración de ti, de tu presencia, cómo te encuentras, cómo haces para encontrarte aquí en este momento. ¿Dónde es donde exploras primeramente? ¿Qué te ayuda? ¿O notas si el comienzo es un poco confuso
que lo hace confuso, sin enjuiciar, solamente notando, respetando cómo estás ahora. Nota cómo es tu respiración. Y ahora te voy a pedir que notes cómo estás sentada en donde estás. Y con esto quiero decir, nota tu peso cayendo en la silla. Hazte consciente de la fuerza de gravedad que siempre está ahí, jalando hacia el centro de la tierra. Y a la vez notas el piso que está debajo de ti, la silla donde estás, y nota cuánto peso le das a la silla. Inhalando y exhalando. Y mientras haces esto, también te voy a pedir que notes cómo te recibe la silla. No solamente tú te das a la silla también viene a ti. Y nota cómo es tu experiencia en relación a la silla o al sillón. ¿Qué tanto de ti estás cediendo a esa silla? ¿Qué tanto de ti estás entregando? ¿Qué tanto de la silla estás tomando su soporte? Nota tu respiración cuando haces esta exploración. Si te sirve, nota cómo está tu espalda, si está recargada. Nota cómo están tus nalgas, tus piernas sobre la silla, tus pies sobre el piso. Cómo ese piso, esa silla viene hacia ti. ¿Cuáles son las cualidades que esto genera en tu cuerpo cuando te notas cediendo esta silla de la manera en que lo estás haciendo? No busques hacerlo mejor. Nota cómo estás. Aprovecha tu exhalación para encontrar ese lugar más cómodo para ti. Y date cuenta si necesitas hacer algún ajuste. Solamente un ajuste en este momento. Permite que el movimiento, el impulso de movimiento emerja. Exacto, si quieres quitar tus lentes, acomodar tu cuello, tu espalda, tu mandíbula. Permite que el movimiento te oriente, te aclare la figura corporal, sensorial de este momento en que estamos iniciando este encuentro. Bien. Y cuando sientas que para ti está bien y es suficiente, que te has encontrado en este lugar, en este momento, sin buscar nada perfecto, es más un reconocerte que un cambiarte. Permítete estar ahí. Y este es nuestro punto de inicio. Entonces, lo que te voy a pedir es que mientras estemos en este encuentro, puedas regresar cada vez que lo necesites a tus sensaciones, a tu movimiento personal, a tu movimiento corporal. Siempre consciente de eso, que vas a ir a la pantalla, escuchar, a vernos a otros, pero que puedes regresar a ti de vez en cuando para notarte si algo cambia en el transcurso de esta tarde. Entonces te doy la bienvenida. Y bueno, lo que quisiera es compartir la intención. Este seminario tendría otro sabor si no tuviéramos lo que hoy está pasando, y para mí es importante nombrarlo. Creo que hoy estamos viviendo un tiempo interesante en términos de esta pandemia, y en especial en nuestro quehacer nos ha cambiado. O sea, todos habíamos quizá dado una terapia en línea, pero hoy es nuestro modus operandi para la mayoría de nosotros. Y esto lo que ha traído de implicaciones en el trabajo, o sea, es tener una pantalla enfrente, es tener un elemento dentro del campo relacional
que antes no teníamos o que nos sentíamos habituados. Pero creo que todos estamos notando que hay un cambio de escenario. De alguna manera hemos perdido nuestro consultorio. Ya no tenemos el consultorio que antes era un lugar que nos pertenecía y donde acogíamos al que llegaba. Ahora tenemos más bien el espacio terapéutico, un espacio terapéutico, bienvenida Iris, bienvenida, un espacio que ha cambiado, que nos coloca en lugares diferentes y que ya no me pertenece a mi terapeuta. Ya es un espacio co-creado, donde quizá en cierto modo nos horizontaliza con el otro, donde ciertos pudores se pierden porque entramos a un terreno más íntimo y con diferentes sabores. Para algunos es mejor, para algunos no tanto. Hay muchas matices en esto. Entonces, creo que es importante y ha sido importante, sobre todo habrá aquí a lo mejor terapeutas más nobles, otras más experimentadas, pero creo que todos estamos viviendo esta misma experiencia de comunicarnos a través de una cámara, a través de una pantalla. Y creo que esto hace importante reflexionar otra vez sobre algunos principios gestálticos, del contacto, la intencionalidad, del campo, de las figuras fondos, de hasta dónde exploro ciertas cosas del fondo, que es un fondo que cambia. Ustedes están conociendo un fondo, yo estoy conociendo un fondo que habitualmente no tendríamos ese acceso. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Y si lo podemos ver como obstáculos o lo podemos ver como posibilidades. Entonces, creo que de eso y otros temas estamos ahorita todos cuestionándonos. La terapia gestal, que es una terapia que le apostamos al contacto, al encuentro cara a cara, al encuentro presencial. Por momentos sentimos que esto era un obstáculo, pero creo que van apareciendo poco a poco posibilidades de simplemente cambiar el escenario y cómo mantener lo humano y lo relacional en este nuevo escenario. Y más allá de la intención también, qué herramientas pueden servirnos para mantenernos saludables en este trabajo. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante, de qué puede estar pasando a ratos en este mundo bidimensional. Podemos estar sometidos a la pantalla en esta bidimensionalidad o cómo podemos recuperar la tridimensionalidad dentro de la bidimensionalidad. Y esto vamos a explorarlo. Y para mí uno de los temas relevantes, no solo ahora, pero especialmente ahora, es el tema de la presencia. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de eso, pero todo el mundo está cuestionando la presencia, cómo vamos a tener la misma presencia terapéutica o no en la terapia, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema relevante porque a nosotros nos cuestiona qué tanto de veras yo estoy para el otro, qué tanto el otro me siente. ¿Cómo saber si me siente o no, si le estoy transmitiendo eso que parece más fácil transmitírselo cuerpo a cuerpo? Y esto es un cuestionamiento interesante y real, porque nosotros crecemos, en términos de desarrollo, crecemos viendo cuerpos completos y sintiendo nuestros cuerpos completos frente a otras personas. Entonces, sí es cierto que cuando entramos en este nivel de comunicación, hay algo que parece no encontrar. Y esto es básicamente el sistema nervioso, realmente. Es como un sistema nervioso que aprende a entender no solo los rostros, sino los rostros junto con el gesto, con ciertas cualidades de movimiento que a veces parecen no estar tan a la mano, tan a la primera vista, porque no nos han enseñado a mirar así, ¿no? Entonces, pero esto impacta en el nivel del sistema nervioso y esto a veces provoca que los terapeutas o estemos demasiado aquí, como demasiado esforzados, o a veces sintiéndonos frustrados de decir, es que no te alcanzo y qué flojera, o sea, me frustro porque siento que no te alcanzo. Y tenemos que ir subsanando estos nuevos escenarios y estas sensaciones de carencia. Entonces, decía, uno de los temas es la presencia. Y cuando hablamos de presencia, ¿qué decimos? O sea, ¿qué pensamos cuando decimos presencia? ¿Cómo podemos evaluar, definir, delimitar qué es presencia? Entonces, es un término que creo que hemos traído también de nuestras referencias más cercanas, son referencias espirituales, religiosas, esotéricas, o amorosas de buena intención, pero parece algo que se da o no se da. Entonces, cuando pensamos en presencia, después pensamos en ausencia, y a veces son cosas que
inclusive lo incluimos dentro de la fenomenología, es que te faltó presencia. Y yo me acuerdo que como estudiante, cuando me decían, te faltó presencia, yo decía, ¿y eso? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde está? O sea, y decía, ¿y cómo logro presencia? Y nadie te sabe decir, nada más saben decir que te falta. Pero y es algo que notamos, pero tampoco si nos preguntan, como diría San Agustín, cuando le preguntan acerca del tiempo, dice, sé que es el tiempo, pero si me preguntan que lo explique, ya no sé qué es. Pero presencia sí, lo que creo es que, y voy a dar esta primera definición, la presencia para mí es una gente que está bien puesta en todas sus sensaciones. La presencia para mí no es algo de, o sea, esa actitud viene después, porque hay gente que dice es una actitud, es un querer estar de cierta forma, pero yo creo que en un nivel más primario y más básico, la presencia es estar en mi cuerpo sensorial, tener acceso a todo mi repertorio sensorial en relación al entorno. Porque aquí quiero hacer una nota, de repente hay a veces como estar en mí, parece que me invitan a métete allá adentro, a un lugar separado del mundo para que te encuentres, y ya que te encuentres regreses. Yo lo vivo diferente. Puedo tener un foco interno, pero nunca perder la conciencia de que esto es simplemente un foco, porque en realidad encontrarme significa encontrarme en un contexto. Encontrarme significa tener incluida tu presencia o la presencia de la situación en ese proceso de encontrarme, de hacerme presente. Por ahí vamos a caminar un poco. Entonces, eso es un tema. Y el otro tema es la situación. La situación es un tema en terapia gestal. Hablamos de campo, pero Jean-Marie Robin, que algunos de ustedes lo han de conocer, este maestro francés, trae esto en un libro que se llama, bueno, habla de la situación, porque dice es una palabra que se usa en el texto original y lo trae a la situación. Entonces, eso, hablar de situación no los hace más agarrables. Pero a donde quiero ir ahora, quizá esto no les parezca nada nuevo, simplemente creo que vamos a avanzar un poco más en decir, cuando hablamos de situación, ¿qué tanto reconocemos que esto nos impacta? O simplemente saber que estamos en una situación, pero a veces con un aire de yo domino la situación no me impacta, sino simplemente soy consciente de que hay una situación. Que aquí meto otra palabra, ¿no? Conciencia, y conciencia lo ponemos en blanco y negro, y es qué tanto qué tantos niveles y accesos de conciencia tenemos. Entonces, regresándome a esto, vamos a explorar qué tanto la situación, qué tanto reconozco que la situación me impacta, que la construyo, pero a la vez soy construido por ella, que la atravieso, pero también me atraviesa. Estar en el mundo es estar en un diálogo constante, no solamente con el otro que está ahí, sino con las cosas del mundo. Y esto implica una cierta humildad que como occidentales poco tenemos. O sea, nos creemos los dueños del mundo y los dueños de la situación. Entonces, siempre valdrá la pena seguir reflexionando en estas filosofías que nos trae sobre todo la visión existencialista y a veces algunas filosofías orientales acerca de esta relación con el entorno. Entonces, nosotros vamos a abordar este tema de presencia en la situación, pero sobre todo el tema de la presencia a partir de teoría de desarrollo. Entonces, eso va a ser nuestro antecedente. Entonces, para esto, lo que quiero invitarte ahora es a ubicar, puedes cerrar los ojos o no, tú nótalo, como lo sientas mejor, ubica alguna parte de tu cuerpo, simplemente ubícala, no cambies. Puede ser tu pecho, por ejemplo, tu abdomen. Pero cuando digo tu pecho no me refiero solamente a la parte externa que notamos, sino a lo que hay adentro, al contenedor. Y puede ser esas, o si a ti te jala más la atención alguna otra zona, nota esa zona y nota qué cualidad tiene. Date tiempo de observar sin criticar, sin enjuiciar. Notando el lenguaje
de las sensaciones. Puedes quizá sentir una sensación de dureza, de condensación, de pesadez quizá en alguna zona, o quizá más bien la cualidad sea de ligereza, de movimiento fluido, de suavidad. Nota si eso lo puedes registrar. Si no lo notas, también está bien. No notar o sentir que notamos nada, esa nada ya es algo con lo cual podemos empezar. Entonces no juzgues. Quizá también para orientarte podrías utilizar tu proceso respiratorio. Nota qué cualidades tiene, sabiendo que hay una inhalación, hay una pausa, una exhalación y otra pausa. Nota cómo es. Nota si se entrecorta en algún lugar, si cuando estás inhalando se tropieza en alguna zona de estos flujos de tu respiración, o si es fluida, libre. No la califiques, nada más nota. O nota si tu exhalación es una exhalación donde sientes tu diafragma o tu garganta, o si al inhalar se atora algo, se hace más angosta las vías de la nariz. Cualquier cualidad de esas, nótala. Y ahora simplemente, sin dejar de notar eso, te pido que abras tus ojos. No tienes solamente que mirar a la pantalla, sino tener una mirada, simplemente tus ojos abiertos, y nota si eso cambia. Nota este vaivén entre tu foco interno y tu foco hacia afuera. Si al abrir los ojos algo cambia, esto que estabas viendo aquí adentro. Nota si al abrir los ojos se ajusta algo internamente en esa zona que estabas observando, y tenlo presente. ¿Pasó algo? ¿Notaron algo? Quiero dar unos minutitos quizá para 2 o 3 personas que puedan compartir, quizá levantando primero la mano y así me permiten ver, que quiera compartir un poco cómo fue la exploración. Si algo notaron. Sí, Susi. Bueno, yo sentí un dolor en el hombro. Cuando dijiste que fuera como la cualidad, me fui a la respiración, y la respiración me permitió olvidarme del dolor del hombro, y cuando abro los ojos, cambia, mi respiración cambia inmediatamente. O sea, eso que estaba sintiendo interno era como así, como un flujo, y cuando miro y dices, puedes mirar a otro lado, hay un cambio en la respiración. O sea, te miro en la pantalla y miro hacia afuera que veo plantas, entonces como que siento mucha energía. Eso me pasó. ¿Sentiste más energía al hacer el cambio? Sí, sentí más energía, como que todo se combinó. Ok. Gracias, Susi. ¿Alguien más? ¿Yo? A mí me pasó algo... Claudia. Sí. Sí, ahí puse la cámara, es para que... La voy a poner solo si hablo para que no se caiga la conexión. Me pasó algo similar que a Susi. Primero me enfoqué en mi pecho, pero como en el sector como del tórax, ¿no? O sea, como más en los huesos. Y sentí primero que estaba como más denso, como más rígido, y que al irme hacia el interior era como un espacio un poco más desconocido. No pesado, pero algo que no podía visualizar muy bien. Me centré en la respiración, sentí que fue aliviando un poco, pero cuando abrí los ojos me pasó algo similar, o sea, se alivió bastante, es como que fluyó distinto y se fue esa sensación de pesadez.
Ok, entonces fue una sensación de pesadez que cambia y se vuelve más ligero en Sí. lugar de pesado. Okay. Gracias, Claudia. Gracias. Sí, con esto creo que habla un poco, cada uno encontrará esta experiencia. Era invitarles a tener una experiencia de movimiento y de cualidad sentida. Cualidad sentida es un concepto importante que quiero enfatizar, porque lo quiero diferenciar de sensación. La sensación es muy puntual. Generalmente la sensación la puedo sentir más en una zona y identificarla. Pero cuando hablamos de experiencia de movimiento, es más bien una cualidad. Tiene un sabor a algo más global. Que a veces en terapia lo hacemos. Es esta expresión que desde el punto de vista estético no es tan puntual y sin embargo es como un aire, es como una atmósfera. Pero en este caso le vamos a llamar cualidad sentida y eso es lo que tiene el movimiento. Por eso el movimiento a veces es más difícil de agarrar, inclusive en esta visión científica, nos es más fácil agarrar una sensación puntual que la experiencia de movimiento, que es como ahorita lo mencionaron tanto Claudia como Susi, es algo que se va transformando y se va transformando en relación. Estas cualidades sentidas son parte de la experiencia. Es como un fondo que siempre está presente. Esto pudieron haberlo mencionado Susi, Claudia, o no. Si no lo hubieran mencionado, eso no quita que eso estaría ahí. O sea, no necesitamos de la conciencia para que eso exista. Este es nuestro piso preverbal, prereflexivo que siempre opera. A esto le vamos a llamar kinestesia. Kinestesia es la conciencia de mi propio movimiento o del movimiento que experimento. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo sentir mi movimiento, sentir que muevo mi mano, pero también puedo sentir mis movimientos internos, sentir que mi estómago se mueve, que mi corazón late, que mi corazón se apachurra, que se hace un hueco en el estómago. Tener esto es tener conciencia kinestésica, conciencia de mis movimientos internos, porque las sensaciones no son algo fijo. Nosotros no solamente somos antenas que registran algo de afuera. Sentir es un movimiento de ir también al mundo. Es como si ahorita les pidiera que pensaran en el oído, en la escucha. Y de los ruidos que hay a su alrededor, incluido mi voz, eligieran un sonido o un silencio al cual quieren ir. Hagan por un segundo, por un minuto ese ejercicio. Pueden ser mi voz, pero noten mi voz también en un fondo de otros, dentro de un fondo de otros sonidos, o escojan otro sonido. Pero noten cómo ustedes pueden elegir a dónde va su atención auditiva. No es solamente que las cosas lleguen desordenadas. Hacemos un ejercicio de ir al mundo con nuestros sentidos. Y me parece una forma más enriquecida de mirarnos, porque también elegimos. Ustedes sabrán experiencias dolorosas en personas que en ambientes caóticos, dolorosos, violentos, decidieron no oír o no sentir en forma táctil. Eso es un recurso que tenemos como seres humanos, pero a veces es un recurso que es dolorosamente usado. Merleau-Ponty nos dice, por ejemplo, ¿qué es la percepción? En un libro que se llama Lo visible y lo invisible, dice, la percepción es inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Dice, es algo que funciona como un pivote, es un existencial. Dice, es algo que es sentido y no es percibido a la vez. Dice, un pivote es como una bisagra. Y él lo relaciona con un concepto que él le llama el cuerpo, el esquema corpóreo. El esquema corpóreo le llama a él que es el Leib de Husserl, que es el cuerpo que habita el mundo. No es el cuerpo fisiológico o anatómico, es el cuerpo que se relaciona con el mundo. Nosotros tenemos como terapeutas, si estamos orientados al movimiento y a lo no verbal, regresar a una visión de nuestra corporalidad mucho más enriquecida, más dinámica. Y este es un concepto que Merleau-Ponty nos regala, que es delicioso. Entonces, por ejemplo, ahora lo que les quiero pedir es, noten, por ejemplo, noten qué pasa en sus cuerpos cuando miran esto. Voy a hacer 2 movimientos.
noten cómo se siente que yo me muevo así delante de ustedes. Pueden venir pensamientos, pero lo que quisiera es que notaran cómo se sienten cuando notan este movimiento. Noten si inclusive tienen, para algunas puede venir una batalla de reacciono o no reacciono ante esto. No importa, pero lo que importa es que noten cómo se siente allá adentro. Ese es uno. Ahora noten cómo se siente si yo hago esto. ¿Notan la diferencia? ¿Notan qué pasa en ustedes? Entonces me gustaría que igual demos un tiempo, dos o tres personas, que noten y me platiquen la diferencia que notaron en ustedes cuando hago estos dos diferentes movimientos, cuando noto estas dos diferentes cualidades de movimiento. Sí, Iris. Cuando hace con ese movimiento con la mano, es como inmediatamente sentí como que yo fuera agua. Era, ya, olas, agua. Movimiento. ¿Ah? Sí, como ese balanceo, como agua. Pensé danza, pero no, era como la sensación de agua, ¿ya? Con ondulaciones, la ondulación del agua. Y cuando haces lo otro, es como hacerme hacia atrás y hacer un gesto como con el cuerpo como de defensa, de puse duro el tórax, ¿ah? Y alerta, y abrí más los ojos, creo yo. ¿Ah? Okay. Bien, gracias, Iris. Muy rico, ahorita voy a tomar de esto que dices. ¿Alguien más? Estaba Sí. Paola Padilla y Lu Bruchilari. A ver, entonces Paola y después Lu. Cuando haces el primer movimiento, sentí completamente en la parte del estómago como una oleada, ¿no? Como algo muy suave y me hizo sonreír y estaba como rico, a gusto. Perdí rápido la sensación, pero fue linda. Y en cambio, en el siguiente movimiento, inmediatamente como todo el calor se subió al pecho y sentí cómo se contrajo y fue una sensación de apartarme, de alejarme de ti. Fue interesante. Gracias, gracias. Lu. En el primer movimiento hice una inhalación profunda y una sensación de relajación. Necesité como inhalar y la sensación era suavidad cuando movías así como una ola. Y en la segunda, lo primero que me pasó fue que me apareció un pensamiento de juicio. Un pensamiento, lo primero. Y después, a nivel corporal, más quieta, como quedarme quieta. Pero lo primero que me apareció fue un juicio. Pensé, un juicio agresivo, como, ¿qué hace? Así como una cosa agresiva. Ok. Gracias, Lu. Muy rico. Me encanta lo que dicen porque tiene mucha riqueza esto que están mencionando. Y esto es interesante porque hay algo en nosotros que lo que primero hace, han oído hablar de las neuronas espejo, alguien le llama las neuronas de la empatía, pero yo me quiero regresar porque no es la empatía que conocemos, que trabajamos a veces en terapia. Esto es un leer el entorno, es nuestra mejor herramienta para leer cómo está el entorno. Y lo hacemos vía imitación. Lo que hacen las neuronas espejo es replicar lo que está pasando afuera. Y de ahí, a veces en fracciones de segundo, viene la reacción. Aquí, entre lo que hablaba Iris y Paola y Lu, en algún punto hablaron de lo que sintieron primero y en algunos otros momentos apareció la reacción. Y en el caso de Lu, hasta del pensamiento.
O sea, entonces con esto lo que quiero mencionarles es que parte de la búsqueda de esta cualidad de movimiento tiene que ver también con quitar algunas capas que hemos puesto donde ya le damos definición a cosas. Por ejemplo, Lu nos regala en su comentario la tendencia que podemos tener a veces de que alguien haga esto y ella decir, me está acusando de algo. Y a veces no nos damos cuenta y ya estamos con ese pensamiento y lo estamos dando como un hecho. Con una perspectiva kinestésica sería, a ver, cuando tú haces esto, por ejemplo, yo lo que siento es que se me aprieta el pecho. ¿Esto está sucediendo ahí contigo? Es diferente decir, oye, es que me estás acusando, por ejemplo. ¿Sí estoy claro? Pero esto es como regresar a estas capas primarias de cómo leemos el mundo. Lo leemos con nuestros cuerpos siempre nos preceden. Iris comentaba algo que también me gustó, que cuando tratamos de hablar de nuestras cualidades kinestésicas, habitualmente podemos también acudir a lo que es hermoso, que son las metáforas o las evocaciones. Por eso la metáfora en terapia gestal es un gran recurso, porque si se dan cuenta, una metáfora es como un gran cuento de un niño, tiene colores precisos, claros, un movimiento, una cualidad. Entonces, cuando ella dice una ola, claro, pero para otra persona pudo haber sido otra cosa. Y a lo mejor sucedió para algunas de ustedes que yo hacía esto y también pudieron notar, lo veo y no me gusta. Esto no tenía que ser agradable para todos. Eso también habla de, no siempre mi respuesta es agradable a eso. Yo a veces en terapia gestal, cuando estamos entrenando a alumnos, es curioso porque a algunos parece que les dicen, si vas a hacer el enfoque de Rogers, que es el enfoque centrado en la persona, ser terapeuta es hacer esto. Y mirar así a tu paciente. Y saber, no es la cara lo que te hace ser empático, es la cualidad interna de ponerte ahí. Y eso lo confundimos, ¿no? Entonces, a alguien que yo le hago así y de repente mi paciente se enoja y es ¿por qué se enojó si yo estaba haciendo así? Si yo estaba siendo muy linda, dice, porque probablemente esa cualidad no correspondía al momento que estábamos viviendo. Entonces, darme cuenta de cómo estoy sintiendo, por conmoverse y sentir mi movimiento en relación al mundo es donde se crean las emociones. Las emociones no es algo que vive en algún lugar. Hay propuestas en otros enfoques que dicen, bueno, tu emoción de enojo está en el hígado y la otra emoción del miedo está en el vaso. Nosotros no hacemos eso. Nosotros, desde nuestra perspectiva, creo que, y eso pueden leer a Antonio Damasio, que tiene un libro hermoso, que se llama En busca de Spinoza, y él habla de las emociones, diciendo las emociones, el cuerpo es el escenario de las emociones. Las emociones las creamos moviéndonos. Las emociones no son pertenencias de las personas. Las emociones son emanaciones de los campos relacionales. Entonces, por eso cuando alguien dice, es que yo soy enojona, y se lo atribuye como una propiedad, como yo tengo yo compré más de enojo que lo que tú compraste, a ver, no, o sea, ese enojo ni te pertenece a ti ni me pertenece a mí, o sea, está aquí. Y cuando aparece en mi terapia el enojo, yo tengo que explorar cómo yo soy parte de ese enojo que aparece aquí. No hablo de culpables, hablo de cómo construimos esta experiencia emocional. Pero esto también les pasa a ustedes, porque a veces me siento más contento con un cliente que con otro, con una persona que con otro. ¿Qué hace que esa emoción se mueva? A veces escuchamos también en la vida personal, que dice una pareja, oye, sí, con tus amigotas, ¿cómo te ríes? Pero conmigo, ¿qué cara pones? Y no sé qué. Y nunca nos preguntamos, oye, ¿qué hago yo para que esa cara aparezca conmigo? Para que no aparezcan sonrisas. Entonces, es empezar a mirar estas emociones no como una propiedad de alguien, sino como campos relacionales que creamos vía el movimiento. Y esto vuelvo a traerlo, porque hay papás, por ejemplo, que de repente, déjenme sacar a uno de mis, tengo aquí mis juguetitos, pero tengo un bebé y a veces una mamá que le dice, no, mijito, todo va a estar bien, vas a ver que todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien.
O sea, imagínense qué siente el niño. Así. Si este niño fuera una especie de conversación, ¿a qué le cree? ¿A lo que la mamá le está diciendo verbalmente o a esto? ¿Lo notan? Todos estos momentos de la infancia son un recurso que no se pierde con la vida adulta, no se pierde cuando llega el lenguaje. Es un lenguaje que subyace en todas las experiencias y que sigue operando. Y yo esto creo que a lo mejor ustedes lo han vivido alguna vez, cuando no les ha pasado. Aquí en el metro de la Ciudad de México pasaba que de repente alguien te decía, oye, mira, se cayó este reloj, mira, nos los encontramos los dos, yo te voy a dar un dinero y mira, vente para acá y ahorita. ¿Y qué dices? Lo que me dice, si oigo nada más el texto, no me parece nada peligroso, pero la forma en que lo dice me dice algo. O un maestro que te dice, no, ven, mira, ven a mi casa, ahí te enseño lo que, te voy a dar tu calificación. Y dices, Entonces, es simplemente traer esta conciencia kinestésica y empezar a explorarla más para ver qué tanto puede ser útil, sobre todo en nuestro trabajo terapéutico. Muchas personas llegamos a terapia ya con un texto muy sabido y muy masticado acerca de quiénes somos y lo que nos pasa. Y es cómo puedo regresar a esta conciencia kinestésica que me pueda dar información. En terapia, por ejemplo, algún paciente, el otro día una paciente me decía, es que, déjame, la anoté, porque se me iba a traer otra. Me decía que estaba enojada. Y cuando yo la veía, me decía, estoy enojada, pero me decía, es que estoy enojada y no quiero, y estoy enojada. Y yo decía, sí oigo la palabra enojo, pero las cualidades de movimiento eran más bien de alguien frágil, dubitativo, con poca energía. Y esta persona estaba tratando de ser auténtica conmigo. Su intención era ser auténtica, pero en esta autenticidad se estaba perdiendo una cualidad profunda de su sentir. No es que me quisiera mentir, que esto también es importante en la terapia, porque a veces eso nosotros lo notamos y desafortunadamente lo que hacemos primero, no, es que me quería manipular, es que me estaba queriendo engañar, porque yo estaba notando otra cosa. Y acusamos al cliente de no parecer honesto. Y la verdad es que yo no creo que nadie vaya a terapia a pagarme para ser deshonesto. Entonces, lo que noto es como una inconsistencia entre lo verbal y el sentir. Pero eso no es una mentira, no es un engaño, no es una manipulación. Por lo menos no es la manera en que a mí me gusta verlo. Entonces, ¿cómo puedo abordar eso de una manera más respetuosa de la persona? Porque no está tratando de ser inauténtica, pero sí ha perdido la posibilidad de accesar a esa información, de acceder a esa información, creo que es acceder, porque cuando no podemos ir a nuestra base sensorial completa, hay una buena razón de hacerlo. Nosotros nacemos, en ese sentido, para regresarme a la palabra presencia, nosotros nacemos con presencia. Nacemos, y esto quiere decir que nacemos con todo nuestro repertorio kinético, kinestésico, táctil, disponible en la vida. Por eso si ven a un niño saludable, cuando llega a una casa, aunque sea una reunión de adultos, no es verdad que todos volteamos a verlo y que parece robarnos la mirada, o sea, que no nos deja ir su sola presencia, y él ni siquiera le importa si estamos o no, está ahí. Esto es como mi primera sensación de presencia, porque ese niño está en todas sus sensaciones. Desafortunadamente, la educación y ciertas experiencias nos van haciendo como perder acceso a este mundo kinestésico, a esta conciencia kinestésica y a no usarla. Y a veces dolores profundos, violencias profundas, hacen que algunas partes de nuestro cuerpo dejen de estar disponibles. Y Merleau-Ponty dice, le damos completud al mundo, le damos sensación de estar completo gracias a esta completud que tenemos. Y cuando dice completud no es que nos falte un brazo, nos falte una pierna, pero por ejemplo en casos de violencia, que hago esto y mis hombros se empiezan a volver como piedras, deja de fluir a la energía para estar en el mundo y esta parte tensa se vuelve como un lugar que no completa mi experiencia de allá afuera. Igual que las zonas pélvicas, otras zonas de nuestros cuerpos que por cuestiones sociales a veces o de violencia no tenemos acceso a ellas
Y parece mentira, pero eso también le va a dar formas o formas particulares a nuestra manera de ver el mundo. Si yo no puedo tener acceso a mi pelvis libremente, o la mayoría de las veces, eso va también, es como si hubiera un mundo sin pelvis, si lo tuviera que decir así. O una pelvis disminuida. ¿Cómo vamos hasta aquí? Entonces, esta base sensorial es un fundamento para cualquier contacto. No hay contacto sin una base kinestésica. O sea, sin esta base, o más bien con esta base, es lo que el contacto en terapia gestal llega a ser. Nosotros somos una terapia que le apuesta y valora y privilegia lo no verbal. Y no en un sentido alternativo, como algunas personas quieren calificar a nuestra terapia. Está fundamentado por la filosofía y ahora por la neurociencia. Es la manera en que construimos nuestros primeros significados de vida. Y en situaciones de sobrevivencia es lo que viene en primer plano a rescatarnos de las situaciones. Por eso cuando estamos en terapia, para mí es importante recordar que la persona que está enfrente de nosotros no viene a platicar de cualquier cosa. Cuando está en terapia es que ya agotó todos sus recursos y no le han dado para sobrevivir emocional, relacional, psicológicamente y algunas veces físicamente en sus entornos. Entonces, nada es gratuito en términos de movimiento y de kinestesia en la terapia. ¿Sí? No es cualquier lugar de encuentro. Y el que el terapeuta pueda expandir su repertorio kinestésico es lo que constituye lo que ahora está muy de moda, que ya no quiere decir de moda, quiere decir como una evolución en la terapia gestal, es la visión estética. Este es el lugar de la estética, porque cuando hablamos de estética, y esto lo voy a enfatizar, a lo mejor ustedes ya lo saben, en la visión estética hay un acento que se ha puesto acerca de la belleza, asociado estética a la belleza. Alexander Baumgarten, que es el que llevó la estética a nivel de filosofía, se le llama el padre de la estética moderna, o de la estética como filosofía, él lo que dice que la estética tiene que ver con el saber sensorial y darle a nuestra capacidad sensorial el estatus que tiene el saber cognitivo. El saber estético es un saber confuso, pero claro, dice él. ¿Esto qué quiere decir? Y todos lo hemos experimentado aquí. Algunos de nosotros en alguna intervención se han cachado que de repente dicen, no sé por qué dije esto, pero cayó perfecto. ¿Se ha cachado alguna vez? Y si no en la terapia, algunos hasta en su vida personal. Es como si eso que dijeron no supieron de dónde emergió, y a veces le llamamos inconsciente, intuición, pero yo quiero que lo cuestionemos. No quiero asegurar que es así, pero cuestionémoslo, porque yo sí creo que muchas de estas intervenciones vienen de este saber kinestésico que tenemos. Porque así como tenemos conciencia de nuestro movimiento y podemos tener más conciencia, también hay algo que se llama resonancia kinestésica. Y la resonancia kinestésica se da en la capacidad de poder leer en otro, de mi misma especie, ese movimiento y replicarlo y resonar con él. Entonces, lo que quisiera hacer ahora es, por ejemplo, voy a hacer un movimiento y lo que quiero es que ustedes lo repliquen, que me imiten. ¿Ibas a decir algo, Lu? Es que pensé que se había movido. Que lo imiten y que después de que lo imiten, ahorita voy diciendo qué voy a hacer, lo imiten y después quizás si se queden un poco en el movimiento, en las cualidades del movimiento que ustedes detecten de donde están y se queden un poco ahí para ver qué emerge. Cuando digo que emerge es ver si emergen imágenes, sensaciones de su cuerpo, replicando lo que yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esto. Y lo que quiero es que repliquen desde mi cara y todo.
Alguien puede cerrar los ojos si quiere, pero mantener estas cualidades que notan. Cuando sientan que ya tienen suficiente información, pueden parar. Ajá. Bien. Ahora vamos a escuchar un poco. Noten o reflexionen sobre eso que notaron ahí. ¿Qué pasa cuando hacen ese movimiento? ¿Cómo es estar ahí en esas cualidades? Alguien que me pueda compartir si quiere. A ver, Aida, Iris y Daniela. Sí, para mí es como estarme haciendo un regaño, un reclamo, enjuiciándome. ¿Tú a ti misma? Sí. Ok. Ujú. Y pues sí, me produjo un poquito de rigidez en los hombros y en el pecho. Ok. Bien. Gracias, Aida. Iris. Mi sensación fue de estar siendo cortante, como si estuviera haciendo una disección. Ok. Gracias. ¿Alguna emoción? Cortante para mí es una emoción, así tal vez está muy incluida, es como drástica. Como si estuvieras enojada. Claro, tiene que ver con rígida, sí, rabiosa, sí, como eso, como que tiene que ver con la rabia. ¿Mm? Ok. Gracias. Daniela. Sí, yo también lo que sentí es la rigidez, me puso muy duro el cuerpo, inclusive noté que me estaba haciendo mal la mano con la fuerza que pegaba, y noté enojo, que estaba, digamos, como dando órdenes a otro. Ok. Y bueno, gracias, porque vamos a seguir explorando. Por ejemplo, cuando yo lo hago, siento este enojo también, coincido en eso, pero también me doy cuenta que es un enojo contenido. ¿Se dan cuenta? No es un enojo libre, es un enojo con una condensación. Y aquí la pregunta es, ¿quién está enfrente? ¿Qué entorno hace que yo utilice esta forma de expresión de enojo? Para mí, implícito sería, es alguien a quien no le puedo mostrar mi enojo abiertamente, o sea, plenamente. ¿Notan? O sea, en cada movimiento de nosotros hay un entorno. Hay alguien que le va dando forma a nuestras formas de expresar cosas, de expresar emociones. Inclusive en este enojo siento cierta impotencia, siento como cierta disminución frente al otro. ¿Sí notan? Daniela. Yo quería decir que me quedó, ahora lo noto, en la boca del estómago una rigidez, me molesta el estómago. Y sentí esto, que me tenía que defender, es verdad. Sí. No era un enojo con alguien donde tú te sientes poderosa. Era un enojo con alguien que podría hacerme daño también. Y que entonces regulo esto para... O que, por ejemplo, cuando tú hablabas, Iris, que usaste las palabras que utilizaste, a donde a mí me remitieron, es como, quiero que sepan que estoy enojada, pero no quiero parezca que estoy fuera de control. Entonces, con esto lo que quiero decir es que todo lo que podemos encontrar detrás, y lo primero que tenemos que encontrar en ese sentido es la situación. Cuando vemos el movimiento de alguien, una pregunta es, ese movimiento no es un movimiento que aparece a solas, aunque a veces así lo ponemos. Ese movimiento tiene un contexto, tiene una situación que lo genera. ¿Está claro? Y nos han enseñado poco a mirar así. Tu movimiento, tu enojo es tu enojo. Tu manita, aquí decimos manito, tu manita, este es tu enojo. O ese es tu berrinche. Y dices, no, o sea, ese berrinche es un berrinche creado en un contexto.
Y a veces yo he escuchado terapeutas que hablamos así de nuestros pacientes. Ay, no, pues es que se estaba resistiendo, sus resistencias. Y aunque sí es parte del entrenamiento hablar de esa manera a veces de las resistencias, creo que hoy ya no podemos del todo quedarnos ahí, sino decir, esta resistencia aparece conmigo. ¿De qué manera yo soy parte de eso? Y cómo eso podría darnos posibilidades de intervención distintas. Cuando me hago co-constructor del otro. Mirar a la situación no significa solamente saber que hay una situación en la que me muevo. Significa saber que yo la conformo también junto con el otro. Hablar de situación significa quedarnos a revisar cómo soy parte o cómo el otro es parte de mí. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar polaridades en el sentido de que hay personas que dicen, no, yo soy así siempre y a mí, bueno, que tú estés, me da lo mismo, yo veo como soy. Soy de una pieza, a mí nada me mueve. Pero la verdad es que siempre estás movido por los otros, porque esa sola respuesta es una respuesta creada con un entorno que me llevó a ese lugar porque era más seguro pensar que nadie me influía. Pero es un lugar que también me deja solitario en muchos sentidos. Y hay otras personas que dicen, es que yo me muevo y todo el mundo me hace así, ¿no? O sea, yo soy simplemente alguien que el entorno la mueve, yo no puedo influenciar al entorno. Y también es doloroso, porque es la imposibilidad de ver y de recuperar mi estar ahí. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, yo nada más estaba ahí. Yo no hice nada, yo nada más estaba. Como si estar no fuera algo. Estar ya es impactar en el entorno. Por muy quieta que me quede, ya es estar ahí. No hacer nada es hacer algo. Simplemente es una forma de elección. Claudia, ¿ibas a decir algo? Sí, te quería preguntar si en ese sentido hablar de situación sería similar a hablar del campo. Exactamente, eso es lo que comentaba. La diferencia es que cuando hablamos de campo a veces es muy abstracto. Y la experiencia de situación sí tiene que ver con revisar lo inmediato para empezar. Y después de ahí vamos avanzando a otros cables que puede haber de situaciones que son traídas aquí. Y explorar de qué forma. Gracias. Sí, porque esto es bien interesante, porque lo que conectamos aquí, Claudia, tiene que ver también con esta experiencia de aquí y ahora. Cuando hablamos de situación y de campo y de aquí y ahora, necesitamos un panorama del tiempo también y de las situaciones como fluyendo una a otra. Merleau-Ponty habla de que toda experiencia presente tiene cierta cantidad del pasado y cierta cantidad del futuro. Él le llama retenciones de las experiencias que he vivido y protenciones de las experiencias que podría yo llegar a vivir o que anhelaría vivir en el futuro. Entonces, nunca puedo analizar el presente solamente con lo que está aquí, pero sí empiezo a partir de lo que está ahí. Ajá. En algunos tipos de terapias, antes se decía, es que, no, tú me estás viendo como tu padre, pero yo no soy tu padre. O sea, entonces regresa a tu cassette, porque aquí no proyectes, tu padre es tu padre, yo soy tu terapeuta y no me combines, ¿no? Creo que hoy lo que podemos decir es, la proyección, algo toma el otro de aquí y lo conecta, lo evoca. Pero no puedo yo, si estoy presente, zafarme de eso. Y sí, yo sé que no soy su padre y el otro también sabe que no soy su padre. Pero sí hay cualidades, y por eso me gusta el concepto de cualidades, porque quizá yo esté usando cualidades que como lo hizo Iris o alguien más, Lu, decía, me recuerdan cosas que yo he vivido. Y no es que me pierdan la idea de que tú eres mi padre o mi madre, no. Pero cuando haces así, estas cualidades despiertan un saber, una memoria kinestésica mía, donde esto llevaba a ciertos lugares y lo estás haciendo. Entonces no te estoy culpando de nada, pero sí nos puede ayudar, si yo no me lo tomo personal, sino como parte de la construcción del campo, puedo ver las posibilidades que puedan ser diferentes. Y a lo mejor a veces me toca no que ella se aguante mi movimiento, sino decir, claro, ¿cómo podría ser diferente? ¿Cómo puedo yo, terapeuta, ajustarme? Esto es una nota que yo le tomo a Gianni Franceschetti, que resueno con él
y de alguna manera yo ya lo hago, que es como pensar que el ajuste no siempre está en la otra persona, a veces está en mí como su campo relacional. Si queremos que emerjan cosas nuevas, como yo siendo su campo relacional, proveo el escenario para que esas condiciones, para que eso que esperamos que emerja, emerja. ¿Hace sentido? ¿Sí? Entonces, no puedo pedir que algo sea diferente si yo actúo de la misma manera, y hablo en este sentido del entorno, del campo, de la situación. Nada de lo que le pase al paciente, aunque él mismo llegue y diga, es que yo siempre lo hago así. Por ejemplo, decían, es que en los islas siempre hacemos esto. Sí es muy probable, no lo quiero negar, pero ese movimiento que hace en los islas aparece aquí conmigo y eso me hace parte de ese movimiento, que te duele, que te afecta, que te lastima. Podemos explorar cómo soy parte y ya después de ahí qué probabilidades o posibilidades, si son necesarias, podemos encontrar. Violeta, ¿ibas a decir algo? Sí, que pensaba también en cómo contextualizamos el rol del terapeuta, porque a mí me interesa la parte de la inclusión del psicólogo en el área deportiva, por ejemplo, y esto que vos decís de repensarse y actuar uno para que aparezcan esas cosas, sucede mucho en el ámbito deportivo, porque justamente no es que ellos acuden a nosotros en un contexto de pedido de ayuda, sino que nosotros vamos a colaborar a ese área. Entonces, esto de reposicionarse y ver de qué manera uno tiene que cambiar la forma en la cual comunica o interactúa para que surjan ciertas cosas, está mucho más presente que en una situación más estructurada o contenida como es el consultorio. Sí, gracias, Violeta. Estoy de acuerdo contigo. Creo que quiero tomar dos cosas de las que dices. Voy a tomar la última. Sí son situaciones diferentes, pero eso no cambia el impacto real que sí tenemos en lo que sucede ahí. Y respecto a la primera, es cierto, trabajo con bailarines, con deportistas, pero en especial con gente también del arte. Entonces, una coreógrafa me decía, tengo una bailarina que es experta en técnicamente, entonces el movimiento era así. Y lo hacía técnicamente perfecto, pero algo no terminaba de salir, no era brillante. Y ella la quería como la primera bailarina de esa obra, pero decía, no está dando. Y revisaba la figura y le hicieron video y todo, y la figura estaba perfecta. Algo no emergía. Y cuando ya trabajó con ella con esta perspectiva, descubrió que la chica tenía un esfuerzo interno, porque además tenía ya síntomas a nivel de sistema digestivo, porque había otra fuerza interna jalándola hacia adentro. Y lo que se descubrió dolorosamente es que había experiencias de abuso, de crítica muy fuerte. Entonces, ir a la danza, que amaba la danza, pero llegar a este movimiento era sentirse expuesta. Y entonces lo que hicimos fue trabajar el entorno que había alrededor y reconstruir el entorno, no a ella. Y cuando esto empezó a suceder, este movimiento con toda porque acuérdense que somos percepción. Partimos del cuerpo, pero también no es un cuerpo fisiológico, es un cuerpo vivo, y este cuerpo vivo, y la sabiduría interna de ella era hacer algo como esto, lo voy a exagerar, es como si estuviera aquí. Porque nadie quiere estar aquí para que lo violenten. Para que yo me pueda abrir así, necesito que este entorno sea un entorno seguro para mí. Y a muchos deportistas también les pasa. Y es cómo podemos generar los entornos. Hay un concepto que se llama ideoquinesis, que lo que trabaja un poco eso dicen, el deportista imagina su carrera para poderla recrear. Pero si nos damos cuenta desde este lugar que estamos hablando, está recreando el espacio ideal para que su cuerpo se mueva libremente en esta carrera. Y este es un cuestionamiento que nosotros como terapeuta queremos hacer, porque somos siempre, dice Merleau-Ponty, somos seres siempre en situación. No es que nos hayan hecho en un laboratorio y después ya nos mandaron aquí. Desde el momento en que nacemos y nos encontramos a nosotros mismos en el mundo, ya es un mundo donde hay otros.
relajaciones en ese sentido. Y nuestro cuerpo es el testigo de esa presencia del mundo en mí y de mí en el mundo. Tiene un concepto que se llama el quiasmo, que dice, estamos tejidos con el mundo. No hay una manera de entender nuestro ser si no es en el contexto, si no es en un contexto. Y entonces en ese sentido podría decir que una familia es un contexto. Y a veces esos contextos, bueno, no a veces, siempre no abarcan todas las posibilidades. Y salir al mundo es encontrarnos con posibilidades diferentes, como demandas diferentes de ajustes diferentes. Pero hay familias donde ese entorno de movimiento es violento y se sujeta a 1 o 2 emociones. Hay otras familias donde la depresión. Cada familia tiene su toque particular y es como una escuela donde se dan ciertas materias y otras materias ni se dieron. Y otras materias se dieron terriblemente. Y vamos haciendo esto vía el movimiento, vía el modelaje de movimiento. En esta etapa preverbal, que a mí me gusta llamarle mejor etapa cinética, porque preverbal me suena como a esto de, ay, lo preverbal, pero ya después llegó la inteligencia, que es maravillosa. Y yo prefiero darle un valor distinto, porque esta siempre sigue operando como un piso relacional. Entonces, Merleau-Ponty, le voy a leer esta frase que a mí me encantó. Dice, para estar ante el mundo, uno debería ser en el mundo. Y para ser en el mundo, uno debe ser del mundo. Y esto para mí es una reflexión de no puedo concebirme sin el mundo. Cuando me revise, es cómo me hicieron los otros, cómo me hacen en el mundo y cómo yo hago a otros, cómo formo a otros. Y de ahí jugar en las posibilidades que podemos encontrar. Es finalmente el juego figura fondo de la Gestalt. Hacemos figura de unos elementos, pero los otros elementos siempre están ahí en el fondo. Y a veces cuando empezamos a explorar se dan cuenta que a veces aparece otra figura y eso que era figura se va en un fondo. Y este juego siempre está ahí porque así, esto es existencial, es ontológico. Entonces, una nota que me gusta de Rella Frankenstein nos dice, para poder encontrar esta experiencia kinestética, esta sensación de presencia, necesitamos volvernos a asombrar. Si un paciente llega, por ejemplo, tenía una paciente que me empezó a hablar de algo que pasaba en su casa, que había ido de una fiesta, y de repente que en esa fiesta su papá se había puesto mal y que se había muerto. Y ya pasó. ¿Notan cómo es este momento? Entonces mi exploración podría haber sido, oye, ¿por qué me lo dices así? Eso sería una exploración. Pero mi exploración es, ¿qué siento yo cuando escucho esta forma de expresar esto? ¿Qué estoy sintiendo yo aquí? Y entonces, esto fue el lugar de mi expresión. Le dije, cuando tú me cuentas esto, me doy cuenta que mi corazón abruptamente se paralizó. Nada más quiero notar cómo está esto entre nosotros. Y ahí, curiosamente, surgió el llanto. Entonces, a lo que voy es que yo podría haberme quedado, oye, mira, me dijiste así, que tu padre no te importaba, y que después eso vino. Pero mi primera exploración fue sentir este campo relacional y preguntarme también qué hace que ella utilice esta expresión delante de mí. Y ya de ahí platicamos después de esto, pero lo que quiero enfatizar es cómo nuestro cuerpo, cómo nuestra kinestesia, no el cuerpo físico, sino el movimiento kinestésico, el movimiento corporal, puede darnos una evidencia importante del campo. Y eso se los digo basado en teoría de desarrollo y basado en la idea que les comentaba. Nadie va a terapia si no es por un asunto de sobrevivencia. Y cuando hay sobrevivencia, nuestro cuerpo es lo primero que aparece. Y el cuerpo aparece en términos de movimiento. Alguien dice, Dios nos hizo primero hábiles para sobrevivir que para pensar y romancear y todo lo demás que viene después. Afortunadamente.
Y cuando alguien va a terapia está en ese sitio. Y cómo amorosamente yo puedo ser partícipe de eso, aunque no lo parezca, porque a veces parece que hay pacientes que les llamamos intelectuales y poco sensibles, y a veces son los que más me importan, porque es como si no tuvieran acceso a mostrarme lo que sienten corporalmente, pero lo hacen a través de su voz, de su razonamiento. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Ahí vamos de tiempo? ¿Sí? Ok, entonces nada más para continuar un poquito más. Les decía hace rato de las neuronas espejo, y sí, los bebés, hoy los investigadores, las investigaciones, sabemos que un bebé a los 50 minutos de nacido ya está leyendo el entorno. Los investigadores lo que hacían era, como no, el bebé no puede hablar, lo que hacen es basar sus investigaciones en base a sus respuestas. Entonces, llegaba un investigador y le hacía a un bebé varias veces y se notaba cómo el bebé de manera torpe empezaba como a sacar la lengua así. Porque todavía es torpe, su musculatura es torpe, pero la intencionalidad estaba ahí como... Y después, si el mismo investigador llegaba y lo hacía de lado, el bebé replicaba ese movimiento. Pero la frase aquí es, no aprendemos a imitar, sino es gracias a que venimos dotados para la imitación que podemos entender el mundo. Entonces, cuando yo hago esto, porque estoy viendo a otro, estoy tratando de entender ese mundo que está allá vía esto. La incógnita es cómo el bebé sabe que esta lengua es parecido a esta lengua que él tiene aquí. Pero esto es lo que nos dota la especie. Pero es algo en lo cual podemos confiar. Y cuando estamos en las sesiones, acudiendo a esto que decías, Violeta, esto también pasa aunque no nos demos cuenta. Ese apretón de estómago de nuestro paciente, nosotros lo sentimos en nosotros. Y esto lo digo para los terapeutas. Yo era un terapeuta que me consideraba poco hábil para ver, porque pues yo lo veía sentado, la veía sentada y decía, pues no hay tanto movimiento que yo pueda observar. Pero no es necesario. La resonancia kinestésica nos dice, y esto seguramente ustedes lo han vivido en una situación, que llegan a una fiesta, están en una reunión, y de repente llegaron y, ¿qué pasó aquí? Algo sucedió. Y de repente ya se, no, si es que estábamos diciendo que no sé qué, no sé cuánto. Pero fue un saber corporal que decían, había algo aquí que era diferente. Y el apretón del estómago de allá era el suyo también. Porque nuestros cuerpos leen. Necesitamos hacer eso para sobrevivir. Aunque en la naturaleza somos de los animales más torpes, tengo que reconocer. Desafortunadamente también gracias a lo cultural. A veces no sabemos escuchar a nuestro cuerpo. O parece que tenemos que elegir entre lo que el cuerpo nos dice y lo que nos dice la mente, en lugar de hacer como una integración más rica. Entonces, es importante notar que maravillarse de un niño, que eso es lo que hace un niño, por eso un niño repite 30 veces un movimiento, ve 30 veces una película y no se cansa, y el adulto está, oye, pero si ya la vimos, o sea, ¿ya qué más le ves? Pero es este nivel que necesitamos recuperar nosotros de nadie llega igual a cada sesión. Nadie. Hay un escritor que se llama, se me fue el nombre, pero un poco lo que dice Marcel Proust, en un libro maravilloso que tiene algo que se llama Del Cisne, dice, cuando el mundo se ve cotidiano, igual, descolorido o paralizado, es que mi mirada se ha vuelto gris, paralizada. No es el mundo, es la manera en que veo, la manera en que miro las cosas. Y este mundo kinestésico, este mundo corporal, el cuerpo vivo, es el que se ha ido disminuyendo. Aún terapeutas gestales, aunque nos entrenemos en terapia gestal, la verdad es que vivimos un mundo que nos ha llevado mucho a la cognición. Entonces, más allá del entrenamiento, tenemos que seguirnos recordando traer esa base sensorial, usarla, ejercitarla. Y con esto no quiero hacer deportes ni alto rendimiento, no. Hacerse consciente del movimiento cotidiano, cómo lavo los trastes, cómo me lavo los dientes,
Yo tenía una paciente que decía, es que me da angustia, todas las mañanas estoy con la angustia, me empiezo a bañar y todo y siento angustia. Entonces, fíjense, lo que tenía era un piso, que era un piso de estos preciosos, pero resbaladizo, como nunca. Se lavaba los dientes, casi de puntas en los pies, y un día platicamos, le digo, a ver, ¿por qué no te agarras del lavabo? Así te agarras del lavabo y te lavas los dientes. Y esta conciencia de esta cualidad de firmeza que cambió todo su estar en ese espacio. Digo, esto se combinó con otras cosas, pero lo que le quiero decir es, a veces queremos buscar en la mente lo que también está en el cuerpo y en la experiencia kinestésica, en el trabajo de terapia. ¿Cómo vamos? ¿Les parece interesante? Vamos por ahí. Y entonces, si tuviera que ir caminando en esto y dar otra definición de resonancia, un poquito más humana, yo diría, la resonancia kinestésica es, yo me siento a mí contigo y tú te sientes a ti conmigo. Entonces, si ven, yo me estoy moviendo aquí. Cuando, a propósito de lo que decía de esto en la terapia está en una terapia de integrar más funciones de contacto. Entonces, mi invitación es a que se permitan explorar que la pantalla no nos encierra en este cuadrado, sino yo poder traer mi tridimensionalidad y usarla. Porque aunque esté esta cámara, ustedes sienten este movimiento. Sienten si me expando. Y su cuerpo lo lee. No me importa que lo lea su mente. Está su cuerpo para leerme. Y es una confianza que podemos tener porque así crecimos. Crecimos educados conviviendo con otros cuerpos. Y estos cuerpos se leen. Y a veces por eso vale la pena levantarse, mostrar mi espacio, saber que soy un ser tridimensional. Y este movimiento, aunque sea pequeño, ya les da a ustedes, les da a su sistema nervioso de que allá hay otro, de que no nada más veo una cara o medio cuerpo, que sí existe un cuerpo. Husserl, el filósofo, decía que nosotros cuando vemos a alguien, por ejemplo, como ustedes me están viendo aquí de frente, hay algo en su saber histórico de crecer en este mundo, de que saben que yo tengo una espalda y que tengo un grosor. Esto es un apoyo a nivel kinestésico para la experiencia también en las pantallas. Entonces, creo que es un terreno que vamos a seguir explorando más. Entonces, a terapia, lo que les invito es a traer el maravillarnos, el volver a ser curiosos de esta experiencia kinestésica como forma de acercarnos al otro. Es saber que podemos recurrir y apoyarnos en la memoria kinestésica del otro. Por ejemplo, si yo les pidiera tocaran una mano con la otra, yo podría invitarles a decir que su mano, no sé si estoy en espejo, pero que elijan la mano que quieran, pero vamos a poner la mano derecha es la mano que recibe y la mano izquierda es la que toca. Entonces, acerquen su mano izquierda a tocar a su mano derecha, pero pongan la atención en su mano derecha. ¿Cómo esta mano derecha está recibiendo a la izquierda? La mano derecha es su mano receptiva. Entonces noten y pregúntense, ¿cómo esta mano aprendió a recibir de la manera en que está recibiendo ahorita? ¿Cómo está entendiendo a esta mano izquierda que llega y la toca? ¿Qué de mi historia y de otros contactos que he tenido de recibir contacto y recibir a otro de manera táctil está presentándose aquí en este tocar, en este recibir el contacto de esta mano izquierda? Inhala y exhala y ahora lleva tu atención a la mano izquierda que toca, que está más activa.
Y puedes dejarla pasiva, pero también puedes darle movimiento, nota, y explora de qué manera esta mano izquierda trae tu historia para saber cómo tocar en este momento a alguien, en este caso a tu mano derecha. Pero esta manera de tocar que estás usando es una forma que tiene cualidades que tú has aprendido en el tiempo, que son parte de tu repertorio de cómo se toca, de cómo tocar a otro. En algunos puede ser algo fijo, en algunos puede haber más movimiento, utilizo mis dedos, cierta condensación o cierta ligereza. Lo que haya es parte de tu repertorio de cómo tocar a otro. Y ahorita para ir cerrando, en esta parte te voy a pedir que traigas a tu mano izquierda cómo quisieras ser tocada en este momento o cómo te estás sintiendo tocada. Tú elige. Y te voy a invitar a que en la medida en que tú te sientas cómoda, des espacio para tocarte y ser tocada. Y nota cómo tu experiencia de ser tocada y cómo tu experiencia de tocar se reúnen en este momento. Y cada quien va a llegar a un lugar. Y lo que te voy a pedir es que cuando llegues a ese lugar, que puede continuar, lo dejes un momento aquí frente a todos los demás que estamos. Y cada uno de nosotros ahora sí abriendo sus ojos, poquito a poco vamos a notar este encuentro en las manos de cada uno de los que estamos aquí. Y notemos las diferentes maneras de tocar y ser tocados que vemos en los otros. ¿Cuántas historias hay ahí? ¿Nota? Hay dedos entrelazados, hay manos más con las palmas así, hay otras más agarradas, hay otros agarrados. Ninguno es mejor que otros. Esta es nuestra historia puesta en términos de movimiento, manifestándose aquí y ahora. Y que también incluye a cada uno de los que estamos aquí. Podemos respirar y cuando sientas cómodo, puedes retirar tus manos. Y quiero finalizar esto diciendo que la presencia y ausencia es una cuestión de grados. Entre más acceso tenga yo a mi capacidad kinética y kinestésica, más presencia. Cuando la disminuyo, a veces también es por un tema relacional. Entonces no juzguemos a quien parezca no tener presencia, sino veamos cómo somos un entorno para que esa presencia se dé. Porque nuestro cuerpo él nos acompaña de que morimos, de que nacemos a que morimos. Todas las demás otras cosas se pueden ir y regresar, pero nuestro cuerpo está ahí. Entonces no puede ser solamente como dice Merleau-Ponty, el cuerpo no es la envoltura de ser, es la parte visible del ser. Entonces tratemos nuestra corporalidad de una manera más enriquecida y reconozcámosla en esa complejidad y capacidad que tiene para llevarnos en el mundo y sobre todo ahora en términos de nuestro trabajo en la terapia. Y con esto terminaría yo mi presentación. Muchísimas gracias. Vamos a abrir el espacio a platicar un poquito para preguntas y cosas. ¿Cómo estamos? ¿Sí hay espacio para hablar un poquito? Sí, me parece que por los que somos podrían preguntarte directamente. ¿Qué te parece? Sí, me parece fantástico. Excelente. Sí, me parece que se da para que pongan los micrófonos cuando quieran preguntar y te puedan hacer preguntas. Sí, por supuesto. Entonces, pues así que compartamos. Mauricio, ¿qué gusto? Me sale ese movimiento, no me sale que escriban.
A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Quién quiere? Evelyn. Evelyn. Prendete el micrófono, eso. Me quedé reflexionando en lo que dijiste de la bailarina, ¿no? Cómo... Te escucha un poco bajo tu micrófono, Evelyn, a ver si nos ayuda. Ahí me sí, mejor. Bien. Me quedé pensando en esta imagen de la bailarina, este ejemplo que diste, ¿no? En cuanto a las situaciones traumáticas, ¿no? ¿Cómo seguir trabajando? Porque vivimos una cultura que parece que nos extrajo del mundo, nos hizo creer que nosotros somos algo bien especial, que nos construyeron en otro lugar y venimos a hacer el favor al mundo de estar con él. Entonces, no, hemos emergido de ahí y regresamos a esta conciencia de que de ahí emergemos. Que aunque este intento de desterrarnos del mundo porque tenemos cognición, es un movimiento falso en cierto modo. No podemos aspirar a ahí perdiendo nuestras raíces, sino es a partir de sentir nuestras raíces, nuestro enraizamiento, que podemos aspirar a alturas de sutilidad a través de la cognición o la emocionalidad. Gracias. Yo también amo esa frase. Qué bueno que resonaron. ¿Alguien más? Paola Padilla levantó la mano. Paola. Paola, ¿querés prender la cámara? Sí, no sé por qué no prende. A ver. Ya. Ahí está. Miguel, en la primera parte decías que es difícil definir lo que es la presencia, pero a lo largo de tu exposición, quiero ver si estoy en lo correcto, es como habitarte de tal manera que puedas estar para el otro. Sería como un poco mi guía de lo que es la presencia. Me encanta, la voy a adoptar también como una otra definición de eso. Porque creo que definir cuesta trabajo, creo que es describir. Y son como, o sea, hablar de la presencia es como hablar del amor. No hay una sola definición que abarque todas sus posibilidades, pero si es necesario reunirlas todas, es mejor reunirlas todas que tratar de defender solo una o no tener ninguna. Así que gracias, Paula. Me gusta mucho. Claudia. También, Claudia y Laura. Cuando... Ajá, sí. ¿Sí? Sí, Claudia. Cuando hablaste del bebé, ¿no? De esa parte de imitar para hacer contacto con el mundo, para hacer esa resonancia que mencionas, a mí me queda una duda. Si esta parte kinestésica tiene que ver con la intuición con la que nacimos, ¿no? Que es innata y que es un instinto de supervivencia, pero tiene que ver con esa intuición que con el tiempo se nos va borrando. Sí, digamos que la intuición de un niño es como una especie de semilla que va floreciendo en el mundo, pero florecer en el mundo implica tener ciertas limitaciones de acceso a todas las posibilidades, pero florece. Y esto lo digo porque a veces se habla de intuición en la vida adulta, y sí hay una intuición, sí existe, pero es difícil definirla. Yo considero que una buena intuición, por decirlo de alguna manera, sí se va educando, y sin embargo nunca abarca todas las posibilidades. La intuición es como una semilla que todos tenemos, pero que se va formateando en el mundo y que no alcanza todas las posibilidades. Yo puedo ser muy intuitivo para ciertas cosas, pero para otras no. Nadie abarca la intuición para todo, es lo que quiero decir. Y esto lo traigo porque un tema de los que he estado hablando también últimamente es la sabiduría corporal y la sabiduría emocional, que consideramos que es algo ahí romántico, que está ahí, que solamente hay que dar espacio para que florezca y ya, y saber, no es así. Eso se va formateando y tiene golpes y tiene sus marcas. Entonces, esa sabiduría es una sabiduría que está ahí como una fuente, pero que lo que nos toca como seres humanos y seres humanos que habitan en el mundo es un formateo. Y en algunos les ha ido mejor en términos de sentir esa sabiduría más disponible y más plena. Y lo que hacemos nosotros es tratar de que esa sabiduría esté.
No es menos sabio, por ejemplo, el otro día que hablaba de sabiduría corporal, no es menos sabio el que camina así. A veces creemos que más sabio es el que se para derecho y mira, párate derecho y esto es mejor en el mundo. No, en términos de lo que estamos hablando, esto es una sabiduría. Más bien lo que me dice es que mi sabiduría está en relación a un mundo que yo vivo y justamente por ser sabio, corporalmente y emocionalmente, hice este ajuste. Entonces no critico ningún cuerpo. Cuando yo veo un cuerpo digo, ¿cuál es el mundo que lo rodea? ¿Qué me evoca ese mundo? Y que esa sabiduría se formateó para hacer eso. Y a veces es doloroso estos ajustes que veo. Pero no lo considero menos inteligente. No considero más inteligente al que se levanta y pone la cabeza así que al que se agacha. Jamás. Es la misma inteligencia formateada de diferente forma por sus entornos. Entonces no hay menos inteligentes en esto. No hay menos sabiduría, no hay menos intuición. Es una intuición condicionada por su entorno. Laura, ¿quieres preguntar algo? Bueno, ahorita mencionaban el concepto de presencia. Hay uno que dice, que se define como estar aquí y ahora, así de esta manera contigo. Otra más deliciosa. Sí, y bueno, mi participación es que me parece muy interesante cómo reúnes la psicoterapia corporal con la intercorporeidad de Merleau-Ponty, y también en otro momento, ahorita no lo he escuchado, a Levinas. Emmanuel Levinas es... Emmanuel Levinas, que de alguna manera el cara a cara, me imagino que también cuando se define el rostro es también un tanto como integrar la parte corporal, ¿no? En esta relación de encuentro. Sí. Ajá. Gracias Romy, gracias Violeta por lo que comenten. Lo que quiero decir es, sí, Emmanuel Levinas, para quien no lo conozca, es un filósofo judío muy cercano a Buber, y su diferencia básica, aunque no de fondo, que Buber decía que hay un entre, que fue más adoptado por la psicoterapia gestal, y Emmanuel Levinas lo que dice, no, somos un cara a cara. Y a mí en ese sentido Levinas me encanta, porque dice, a ver, no nos escondamos a veces en un entre. Tú tienes un deber moral conmigo como yo lo tengo contigo. ¿Qué tanto respetamos esa llamada del otro? Y de alguna manera, Levinas lo que propone es estar para el otro. Sí. Y en ese para el otro es como si yo fuera un rehén. Sí, ahí es donde quizá nada más el lenguaje de Levinas, que es más religioso, Ajá. nos lleva, pero la terapia sí es un estar para el otro. Quizá no como un rehén, pero sí hay este sabor. El otro en terapia no está para mí, yo estoy para él. Okay. Y esa humildad sí debe de estar. Quizá no como un rehén, pero sí la intención es esa, es estar para el otro. Ajá. Una pregunta. Bueno, citaste hiciste esa cita de Ponty. ¿De qué libro fue? ¿De qué libro es? De lo visible y lo invisible. Lo visible y lo invisible. Okay. Sí, es que Merleau-Ponty empieza con la estructura del... Bueno, fenomenología de la percepción y la otra, no sé qué, de la estructura que me fue el nombre. Y el segundo Merleau-Ponty, el más tardío, es con de lo visible y lo invisible. No es un libro muy cercano, pero es muy rico ese libro de leer. Ok, muchas gracias. Felicidades y gracias. Gracias, Laura. ¿Alguien más? Bueno, ustedes me dicen cómo vamos de tiempo. Vamos, sí, una más y vamos cerrando, ¿les parece? Sí. Mauricio. Mauricio. Gracias, Miguel. Tu presentación me hace pensar mucho durante la presentación, y evidentemente por el tema, hablamos mucho de presencia, de corporalidad, de contacto, de estar para el otro, y me hace mucho pensar en los cuerpos diversos. También puede ser que estoy muy influido por la actual línea en la que estoy trabajando, pero todos estos cuerpos que están transicionando hacia una asignación de un cuerpo más parecido en el cual se sentirían cómodos, cómodas, cómodes.
y cómo esta corporalidad puede seguir siendo trabajada con estos cuerpos sin pasar barreras y sin revivir o ser poco sensible ante traumas pasados y ante la experiencia que ya es vivir en ese cuerpo que no necesariamente me hace sentir bien ahora mismo. ¡Wow! Es interesante. Pero déjame, de veras, si lo digo, puedo decir con toda humildad y también no soy quizá tan experto en el tema, pero algo que cuando te escucho, Mauricio, me gusta, es pensar en que la división mente-cuerpo, y creo que todas estas experiencias también parten de este lugar en el sentido de cómo las miramos, es algo que hay que remontar. Porque para mí la experiencia no tendría que ser... El problema con mente y cuerpo es que el cuerpo no lo apropiamos. Y es el referente para mirar muchas cosas que vivimos a nivel experiencial. Cuando regresamos a cualidades de movimiento que no nos pertenecen, porque las cualidades del movimiento humano no son propias, son una versión más de los movimientos del universo, y lo miro desde ahí, quitando esta idea del cuerpo que me pertenece o no me pertenece, puedo ir a una dimensión de experiencia donde estos ajustes a nivel corporal, estos reacomodos a nivel corporal, no tendrían que tener tanto impacto. Pero creo que hay mucho camino que recorrer en eso cuando hablamos de que el cuerpo define a la persona. ¿Ya? Y sobre todo cuando lo define desde afuera, en tercera persona, no en primera persona. Entonces creo que hay mucho que caminar, pero para mí algo que es una posibilidad es mirar cualidades de movimiento más que cuerpos en términos de algo que me pertenece. Lo que pertenece para mí es algo más sutil que el cuerpo expresa, pero el cuerpo no es eso necesariamente. Y yo creo que hay que hacer reflexiones más al respecto que abran, pero creo que seguimos atrapados en esta idea de los cuerpos y sobre todo estos cuerpos definidos y restringidos culturalmente. Y creo que mi respuesta se queda corta, amigo, pero pero escucho algo muy valioso en lo que dices que creo que me da luz hacia donde estaba yo queriendo adquirir un poquito más de herramienta para este trabajo, y es que el cuerpo como tal es la herramienta, pero el movimiento es donde está el trabajo, y cómo revivir la experiencia de ese mismo cuerpo a través del movimiento. Y desde ahí creo que sí hay una gran oportunidad para no tocar la parte sensible, traumatizada de la experiencia corporal, o sea, del cuerpo, pero utilizar el cuerpo como esa herramienta para el movimiento terapéutico. Justo. Gracias, porque me estás ayudando. Esto también es algo que yo estoy haciendo para construir mi propia propuesta de trabajo, que dice, claro. Sí. O sea, la verdad que Miguel, sumamente interesante, no sé, profundo, conecto con eso, profundo, interesante, en movimiento también interno, y bueno, no sé, sumamente agradecida. Nos has dedicado 2 horas casi completas de todo, tu movimiento, tu energía, tu tiempo, tu sabiduría, no sé. Así que bueno, gracias. No, muchas Desde mí eso. Miguel, desde Rosario, Argentina, Rosana y yo te estamos súper agradecidas por esta clase magistral que nos regalaste, ¿sí? Y que de alguna manera, gracias a la pandemia, hicimos el movimiento hacia vos y vos nos los devolviste con mucho amor. Así que muchísimas gracias, y les agradecemos a todos los que nos acompañaron y a los que se han ido porque se fue pasando la hora, pero les estamos muy agradecidos por el movimiento que hicieron para sumarse al encuentro de hoy, ¿sí? Bueno. Gracias a todos, Iris, todos, todos. Muchas gracias. Los que no conocía, gracias por mostrarme su rostro, me emociona. Esta emoción es suya también, entonces gracias por todo.